Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2 y recordamos que estudiamos los primeros 4 versos, ¿se acuerdan? La semana pasada. Y hoy vamos a comenzar del verso 5, del verso 5 al verso 16. Pero vamos a estudiar los versos 5 al 9. 5 al 9. Padre bendito, háblanos mediante tu palabra, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer juntos. Y dice su bendita palabra en Hebreos. Perdón. Lo vi mal, disculpen. Perdón. Es Hebreos 2, versos 5 al verso 18. Ok. Y recordamos que en los primeros versos el Señor usó el Espíritu Santo, habló mediante el que escribió la Biblia, Hebreos, para decirnos a nosotros y a los judíos viviendo en ese tiempo donde vivían en Jerusalén. Y recordemos que habían sido conversos al cristianismo y que todavía tenían las costumbres religiosas. No tenía nada malo con eso, pero lo que sucedió es que hubo un mejor pacto, un mejor testamento mediante Jesús. Entonces, lo que nos habla el libro de Hebreos es a aquellas personas, el Señor les dice: todo lo que aprendiste en el Antiguo Testamento, de acuerdo incluso al pacto, el pacto nuevo es más glorioso. Incluso a los ángeles que trajeron el mensaje a Moisés, es más glorioso Jesús que los ángeles, incluso que Moisés, incluso que Aarón, incluso que todo lo que había en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 nos habla rapidito, en los primeros 4 versos nos dice: así como también vienen estas lindas bendiciones, hay una advertencia, un peligro. Y dice que es necesario tener más diligencia para que atendemos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si hay desobediencia, aquellos que fueron juzgados en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando el Señor trató con el pueblo de Israel y murieron en el desierto? Dice: ¿cuánto más será el castigo para nosotros si dejamos ir la salvación, tan gran salvación? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, en los versos 5 en adelante, si ven cómo dice aquí el autor de la salvación, y nos va a hablar de Cristo Jesús, pero también nos va a hablar de algo maravilloso. Nos habla de nuestra relación a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nos muestra que Jesús, cuando Él nos redimió mediante la cruz, mediante su sangre, no nomás nos salvó del poder del pecado y la muerte y nos restauró hacia con Dios, pero nos restauró a lo que Dios desde el principio nos había predestinado ser. Eso es lo que vamos a ver ahorita en estos versos. Vamos a leer los versos 5 al 18. Y dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo
venidero. Y vamos a ver la palabra esa que dice sujetó. Ahorita vamos a ver lo que significa eso. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles. ¿De quién está hablando aquí? Ahorita vamos a ver eso. Y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Verso 9. Pero vemos a aquel Jesucristo que fue hecho un poco menor que los ángeles, y a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, o sea, probar la muerte por todos nosotros. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Cristo creó todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, Él sostiene todo con el poder de su palabra, las hizo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y aquí habla de no nomás que Jesús es el autor y quien sostiene todo con el poder de su palabra, me refiero a la creación, pero también la salvación. Perfeccionarse por aflicciones. Ahora, esto es muy importante. No va a haber esa gloriosa obra sin aflicción. Tiene que haber aflicción en Cristo, pero también en nosotros. El autor de la salvación de ellos, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza Jesús de llamarlos hermanos. Qué lindo, ¿no? No nomás nuestro Señor es nuestro Dios, nuestro Señor, el esposo de nuestra alma, es nuestro hermano, nos llama hermano. O sea que Él es el representante perfecto de Dios. Es más, toda la deidad se enfoca en la persona de Cristo aquí en el libro de Hebreos. En la persona de Cristo. O sea que Cristo es el más importante de todos, pero incluso el representante perfecto de Dios y el representante perfecto del hombre. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Gloria a Dios. Él es el que nos trae al Padre y el Padre a nosotros. En medio de la congregación te alabaré. Hoy alabamos al Señor y el Señor estuvo aquí con nosotros ayudándonos a alabar. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, vivimos aquí en este cuerpo que es limitado, ¿no? Él también participó de lo mismo para destruir por medio la muerte, o sea que quitó el dominio de la muerte sobre nosotros. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, gloria a Dios, que él ya no tiene autoridad, aleluya, Satanás sobre nosotros. Debemos de comprender y entender y vivir esto, no nomás aquí, sino con hechos. Estamos hablando de autoridad aquí. Verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a leer todo eso, ¿okay? Cada de esos versículos, pero quiero que entiendan aquí. Dios nos hizo para que
reinemos en este mundo. ¿Se acuerdan cuando le dejó a Adán para que él tuviera dominio de todas las cosas que estaban en el mundo? Y cuando Adán desobedeció la autoridad de Dios, fue cuando la corona de Adán la perdió, y todos nosotros. O sea que no deberíamos ni ser esclavos de Satanás, pero es que Adán le dio todo lo que era del hombre a Satanás. Todo lo que Satanás tiene hoy, Satanás y sus demonios controlan el sistema. Se lo había dado a Adán, y Adán lo dejó ir a Satanás por mentira. Satanás obra por mentira, fraude, ¿no? Pero fue culpa del hombre. Entonces, la restauración que vamos a ver aquí no nomás tiene que ver con nuestra salvación, pero pongan atención, va a ser que Dios nos quiere restaurar no nomás a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a vivir en comunión con Dios, con nuestros hermanos en gloria, pero al lugar que Dios nos hizo desde el comienzo, a reinar aquí en la tierra. Y vamos a ver todo eso. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. O sea, está diciendo, Dios mueve los cielos y la tierra. ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos trata con tan linda importancia? Eso es lo que dice el verso 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? O sea, los pensamientos de Dios para nosotros, Él usa todo lo que está para darle a Él gloria. Los ángeles lo alaban a Él siempre, ¿verdad? Pero incluso tiene a los ángeles sirviéndote a ti, sirviéndome a mí, a sus hijos aquí en la tierra, a los redimidos de Dios. Y es algo que no puedes entender. Algo que no vamos a entender, dice la palabra, que hasta que estemos en su presencia vamos a poder comprender. Entonces, acuérdense que el enfoque de hoy es, vamos a ver la superioridad de Cristo. Amén. De eso se trata el libro de Hebreos. Pero fíjate lo lindo que hace Dios. Él trae a su amada esposa a la iglesia y la pone también con Él para reinar con Él. O sea que te va a restaurar a ti y a mí cuando seamos revestidos en el cuerpo y en el milenio. Ahí es donde tu vida va a ser por la cual tú fuiste creado. O sea que ahorita, si estás gozándote de cualquier cosa, gloria a Dios, esto no es nada. Si estás sufriendo, gloria a Dios, porque no mereces, no eres digno de sufrir por Cristo. Si sufres por Cristo es porque, ¿se acuerdan desde el comienzo? Y ahorita vamos a ver eso. El dominio lo perdió el hombre, y los ángeles tomaron el dominio. El primer ángel es Satanás. Y una pelea que hay todos los días es entre los ángeles. Por ti y por mí y por todo lo que ves. Todo lo que ves hoy en las noticias o cosas políticas y cosas donde hay violencia y donde hay maldad y oscuridad, es porque hay una guerra, y ahorita les voy a mostrar, entre los ángeles. ¿Por qué? Porque tú y yo no cumplimos con la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Pero gloria a Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, maravilloso, no nomás nos restaura al Padre, a Él, al Espíritu Santo, una coinonía, con eso tienes. Está en la presencia de Dios, ¿te acuerdas, María? Está en la presencia de Dios, con eso tienes. Pero aún hay más. Te va a poner para que reines sobre diferentes lugares. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
Otra vez, aquí está hablando de la superioridad de Jesús, pero también está hablando de ti y de mí. ¿Por qué? Porque estas promesas de Dios es lo que te da esperanza, sobre todo cuando haces la voluntad de Dios y sufres por Él. Amén. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¡Wow! Cristo se compara con nosotros. ¿Cómo puede ser posible eso, no? Todo lo que ha hecho. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nos ponemos rebeldes en contra de Él. ¿De qué nos salva a nosotros cuando decimos, es que no? Hay personas que no quieren acercarse más a Cristo. Dice, porque voy a perder esto. Lo único que vas a perder es tus pecados, los míos, y todo lo que sufres a consecuencia de tus pecados y lo que yo sufro. Es todo lo que pierdes. Pero el enemigo es el que tiene sujeto a las personas. Entonces el enemigo es el que dice todavía puras mentiras. Te dice, hey, vas a perderte de esto. No le hagas caso. Ponte en las manos de Dios. Dios es el Dios que da. Dios tiene todo lo que Él posee. ¿Para quién? Para ti, no para Él. Dios no necesita de nada. Él lo es para ti y para mí. Y si Dios te dio, hace ratito alguien dijo que Dios nos dio la libertad para estar en coinonía, en estar compañerismo con los hermanos, para no estar solos. Gloria a Dios. Dios no está solo tampoco. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es completo. Él no necesita a nosotros, pero nos hizo su semejanza y nos ama más que a cualquier otra cosa que Él hizo. De su creación me refiero. Entonces dice, pero lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. O sea que Él sufrió para poder tener misericordia por ti, porque Él sufrió todo lo que ha sufrido. Si tú dices tentaciones, burlas, odio, cárcel, azotes, todo, Él lo sufrió más que cualquier cosa que tú y yo vamos a sufrir. Pero por eso Cristo dice que nosotros no somos más que nuestro amo. Si Cristo, lo que sea que Cristo pasó, tú y yo tenemos que pasar. Y tú no tienes que escoger tu cruz, Él la escoge por ti. Hay personas que dicen, ok, Señor, yo quiero sufrir, pero no en esto. No te preocupes, lo que Dios te va a dar para sufrir, Él te da la gracia para que puedas soportar. Tú no escoges la cruz, Él la escoge. Tú nomás recibes la cruz de Él. Y no temas. Hoy en día estamos viviendo en donde estamos viendo la persecución más y más. Y básicamente están usando toda la agenda esa del orden que están poniendo. No nomás es una parte del mundo, pero es todo el mundo. Sabemos en los tiempos que vivimos, la Biblia nos dice. Y es voluntad de Dios. Y no va a ser la parte de lo que hagan los partidos ya sea políticos ni personas en el mundo quien van a arreglar todo esto. Dios es soberano. El coronavirus, todas esas cosas, Dios es Señor sobre todas esas cosas. Si Dios quisiera, todo eso se va al instante, o se pone peor la cosa. Entonces hoy estamos viviendo en unos días en donde es muy importante donde Dios nos está dando la oportunidad de ser la iglesia que Él llamó a que en las Escrituras profetizado, que íbamos a ser la iglesia que preparamos la segunda venida de Cristo. Esa es una responsabilidad muy grande. ¿Quién ha corrido en esas carreras cuando agarras el batón y eres el último que corre? Ese eres tú, ese soy yo. Y hey, hay que correr bien, ¿no? Cristo es misericordioso y es el
fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Y sabes qué? Lo glorioso de Dios es de que cuando quiere hacer la voluntad de Dios, sufrimos toda clase de cosas. Entre más quieres hacer la voluntad de Dios, sufres opresión, maltrato, desprecio. Ayer fuimos a bautizar a algunas hermanitas y fue muy lindo todo eso. Y estaban otras creyentes ahí también, hermanos en Cristo. Y estuvieron compartiendo con nosotros. Una de ellas dijo que en su casa la estaban persiguiendo. Y Cristo dijo que iba a pasar eso. ¿Se acuerdan desde el Antiguo Testamento? Otra vez, el que gobierna el sistema del mundo es Satanás y sus demonios. Y hay una pelea entre los ángeles de los demonios y los ángeles santos de Dios. Y eso es lo que ves. No los ves a ellos, pero eso es lo que pasa. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham tenía a sus hijos, ¿se acuerdan Isaac y a Ismael? ¿Qué pasó cuando Ismael vio a Isaac? Se burló de él, ¿se acuerdan? Eso pasa. Eso pasa siempre. Eso pasó con otros siervos de Dios. Caín odió a Abel, o sea que hay enemistad siempre. Si tú no eres odiado por la gente del mundo, cuidado, quiere decir que eres igual que el mundo. Tienes que ser odiado. No nomás por lo que dices, por el espíritu que vive en ti. Y entre más le pides a Dios, ¿quién le pide a Dios? Lléname más. Más te van a odiar. No hay problema. ¿Qué no sabes que la palabra de Dios nos dice siempre que Dios nos está apartando del mundo y preparándonos para el mundo que viene y el cielo? Cristo no, si tú dices Cristo me bendice aquí en terrenal, cuidado, porque Cristo sí te da para ser administrador de las cosas de Él. No son tuyas, son de Él. Y es para su reino. Siempre es para su reino. Si quieres que se vayan las bendiciones, no las fluyas nomás. Se van. Nunca es para agarrarse de las cosas con las dos manos. Soltar todo, como teniendo todo, dice la palabra, pero también como no teniendo, incluso familia y todo eso. Bueno, sufrimiento. Entonces, por lo cual, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a tus hermanos para venir a ser misericordiosos, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otra cosa es, Él es fiel cuando tú confieses tus pecados. ¿Quién peca? Todos, ¿verdad? Entre más conoces al Señor y más estás caminando con Él, más odias el pecado dentro y fuera y todo eso. Pero también te enseña a ser misericordioso, ¿verdad? ¿Por qué? Señor, perdona. Señor, ten misericordia. Por favor, ten misericordia. Y miras a otra persona y ya no puedes decir, porque te acuerdas que estás pidiendo misericordia, ¿verdad? Entonces por eso eres misericordioso. Si no lo eres, cuando ves a una persona que no es, quiere decir que no está constantemente dejando que la luz refleje el corazón. Quiere decir que está engañado la persona. Algo está mal. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok. Entonces, sabemos que el libro el título de esta mensaje es Jesús, la única esperanza para la recuperación del destino perdido del hombre. Entonces sabemos que el libro de Hebreos está dedicado a la majestad y la superioridad absoluta de Cristo Jesús sobre cualquier otra persona o cualquier otra cosa. El libro de Hebreos está reservado con el propósito de exaltar a Cristo Jesús. Y particularmente por encima nos empieza a hablar de todo lo que el judaísmo practicaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la carta fue
escrita a los hebreos, ¿verdad? A los hebreos cristianos. Pero también nos muestra a nosotros, otra vez, quién Cristo es en el trono de gracia, que Él es supremo a todo lo que hay, otra vez, a los ángeles, a Moisés y a todo lo que era el Antiguo Testamento, a Melquisedec, por más grandioso que haya sido todo lo que hemos conocido en el Antiguo Testamento, nos habla de la persona de Cristo, incluso el sacrificio de los corderos y los cabros y todo eso. Incluso cuando estaban en los tabernáculos, vivían en los tabernáculos, habla de la palabra de Dios que iba a ser el tabernáculo con nosotros, que Dios iba a vivir entre nosotros temporalmente. Pronto vamos a estar con Él para siempre, pero me refiero a su tiempo aquí en el mundo. Entonces, que es superior a todo. Nos muestra que el Señor que Cristo es Señor de dos mundos, el mundo real, el realmo o mundo espiritual, y quieran o no quieran, la gente aquí es Señor sobre este mundo también. Lo único que está haciendo es que Él está otra vez dejándonos tener el libre albedrío. Vivimos en el mundo caído, nos da la oportunidad de recibir la obra de salvación ya completa por Cristo Jesús y someternos a Él. Y como ayer yo les expliqué a los que bautizamos ayer, incluso habían otras personas bautizando ahí y dijeron, escuché el sermón, y dijeron, la persona dice, el bautismo quiere decir sumergerte bajo el agua, pero no habló de la muerte, del sepulcro y resurrección. Le dijo, Cristo hizo todo, y les dijo, estás bien, no tienes que hacer nada, básicamente, hay que darle gracias a Dios. Y luego, después que dijo eso, le dije, oye, hermano, yo escuché ahorita ahí, ¿sabes qué? Pero ¿qué tal de decirles que tenemos que morir al yo? ¿Qué pasó con eso? ¿Quién eres tú? Y le dije, yo soy tu hermano también, pero estoy diciendo, tú vas a tener que dar cuentas cuando llegues con el Señor. Yo tengo que decirte porque yo escuché. Muchas gracias. Y de seguro dijo, este loco, y no que se vaya por ahí. Pero la cosa está de que tenemos que serle fiel al Señor. No se trata de lo que yo no soy nadie. Todos los días el Señor me muestra lo que soy. Es horrible. Es horrible. Pero ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? Y serle fiel a Él. ¿Qué no? Cristo fue fiel a Dios nomás. Cristo no se exaltó. Cristo no usó su autoridad para Él mismo. No, Él se hizo menos que el hombre. Es el Hijo del Hombre. Un título que es del Mesías, profecía de Daniel. ¿Te imaginas si Jesús les hubiera dicho a los fariseos, yo soy el Hijo de Dios? Lo hubieran linchado desde cuándo, ¿no? Pero el Hijo del Hombre, que quiere decir lo mismo. Dinos, hombre, dinos para... Lo querían linchar desde cuándo, lo querían matar, ¿no? Nomás dinos para matarlo. Que evidentemente lo crucificaron después. Bueno, pero resucitó de los muertos. Ayer también el hijo de Ana fue uno de los que bautizamos también, y ese está predicando y dice Dios no nomás murió en la cruz, Él vive, diciendo, no adoren a un Dios muerto, Él vive. Come on, man. La cruz no paró ahí, Él está resucitado, tiene todo el poder. Aprende a adorarlo así. Y dije, wow, a mí me impactó, ¿no? Que anda predicando ese muchachito. Gloria a Dios. Entonces, el Señor es Señor, Cristo Jesús, en el realmo celestial, pero también aquí, aunque todo se vea un caos, eso es voluntad de Dios también. Y todo será puesto bajo sus pies,
y habrá la coronación de Jesús. Hemos visto cómo el título del mundo, es decir, el rollo ese que estaba en Apocalipsis 5, se le es dado al Señor, al Cordero de Dios, y Él toma posesión de la tierra, ¿se acuerdan? Ahora, en el Antiguo Testamento, ya que estaban hablando de los judíos, a los hebreos, ¿por qué fue, qué fue lo que calificó a las personas es decir, de estar en la fe? De estar en la fe, o ser salvos. Y básicamente no fue cumplir los 10 mandamientos, porque nadie la cumplió, ¿cierto? Nadie cumplió los 10 mandamientos, todos fallamos, ¿no? Entonces, lo que fue es recibir por fe las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando Dios les dijo, estas son las promesas, en Hebreos 11, que todo recibieron por fe. Todo recibieron por fe. Incluso entrar a Canaán. Todo fue por fe. La gente murmuraron, ¿y por qué dice Dios que los perecieron en el desierto? Porque no tuvieron fe. Entonces, por la fe vivirá el hombre. Por la fe vive el hombre. Ahora, en el Nuevo Testamento, y esto es lo que se me hizo irónico, es de que el pastor o la persona se estaba predicando y nunca dijo de morir el bautismo, ¿no? Es muerte. Yo pienso que todos sabemos, ¿no? Muerte, resurrección, participar, ser unidos a la muerte, sepulcro y resurrección. Y es importante hablar a la gente del bautismo, ¿cierto? Bueno, y cuando tú dices que tú crees en el nuevo pacto, no nomás crees en todo lo que hizo Jesús, sino que crees que mediante el Espíritu Santo tú vas a obedecer en dos cosas. Estas son las cosas más esenciales. Primero dice por supuesto, en Romanos 6 habla del bautismo. Lee todo ese capítulo, ¿cierto? Pero en Romanos 8, versos 13 al 14 te dice, si vives de ser controlado por los apetitos carnales, morirás. Pero dice, sobre todo en la nueva traducción viviente, que si tú pones a crucificar o darle muerte a los apetitos y deseos carnales, por el poder del Espíritu Santo vivirás. Quiere decir que tú eres responsable, yo también, para morir al yo. O sea, poner por obra el poder que Dios te da para morir al viejo hombre. La persona que se presta para el control del viejo hombre morirá. Pero la persona que se presta para ser controlado, no quiero decir que no falles aquí y allá. Estoy hablando que tú sabes lo que quiere decir ser controlado. Amén. Es decir, si tú dices que el poder de Adán es más grande que el poder de Cristo, ¿qué no es un poco de blasfemia eso? De decir que Adán es más fuerte, o sea, la carne, la naturaleza, que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es por eso Jesús dice que Él juzga la obediencia. Porque Él juzga si tú das muerte a los deseos carnales. Y si eres obediente. Es un milagro que tú y yo obedezcamos a Dios, ¿sabías? ¿Por qué? No lo puedes hacer carnalmente. Dile a una persona, oye, sigue el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7. Y te van a decir, no, pues es ridículo esto, ¿no? Yo no puedo hacer todo lo que dice el sermón del monte. Pero una persona que ha nacido de nuevo, tú tienes el poder del Espíritu Santo para obedecer. O sea, es decir, cuando Santiago dice que tú demuestras tu fe por las obras, es decir, si tú dejas que el Espíritu de Dios demuestre al viejo hombre y te ayude a obedecer
la palabra de Dios. Es imposible que tú lo hagas si no eres nacido de nuevo. Pero si eres nacido de nuevo, es un mandato. Porque estás usando el Espíritu de Dios, el poder de Dios, para hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Amén. Eso es si haces esas dos cosas, ya lo hiciste. En serio. Todo lo demás cae en su lugar. Todo lo demás cae en su lugar. Bueno. Y acuérdense, comienza con la fe de mostaza, de semilla de mostaza. ¿Qué quiere decir? Si tú todavía no estás en obediencia en algunas cosas, ¿dónde es donde ganas? Donde rindes tu voluntad. Amén. Comienza con tu voluntad. Comienza hablándole a Dios diciendo: Señor, ayúdame. No puedo hacer esto. Pero si tú comienzas a decirle: Señor, ayúdame a darle muerte a esto, ayúdame a crucificar esto. Y cuando Dios te dé el poder, hazlo. Amén. Obedece. Y es poco a poco, pero tú sabes si estás dejando que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, pueda obrar de esa manera. Ok, entonces aquí nos explica el escritor que el Señor Jesús, incluso que Él es el Dios Todopoderoso, Él es soberano, pero sucedió de que el hombre de acuerdo a lo que hizo Adán, le ha dado la autoridad a Satanás. Y ahorita, en verdad, los que están reinando, porque el hombre no pudo hacerlo, son los ángeles. Y me refiero a Satanás, sus demonios. Y hay una pelea entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Bueno, tres cosas vamos a ver aquí. Primero, el destino del hombre ha sido revelado por parte de Dios, es decir, Dios nos creó para gobernar en la tierra. Pero el segundo punto es: el hombre ha sido restringido a ese destino a consecuencia del pecado. Y tercero, el destino del hombre ha sido recuperado por Cristo. O sea que Dios nos dio para el dominio, el gobernar toda la tierra, pero a consecuencia del pecado de Adán ha sido restringido. Y tercero, el destino del hombre ha sido recuperado, y todavía no lo vamos a ver hasta que estemos en el cuerpo de gloria y en el milenio. Bueno, en el verso 5 nos dice, déjeme ver aquí, verso 5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea que esto quiere decir sujetar quiere decir que a los ángeles Dios no los hizo gobernantes, los hizo ministros. Primero, ministros de Dios, y segundo, ministros para nosotros. Nos dice en el verso 14: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ok, entonces los ángeles fueron hechos para ministrar, para servir a Dios y para ministrar y servir a nosotros, incluso desde el arcángel Miguel hasta abajo. La palabra sujeto en griego es hupotasso, que es el término militar y el término utilizado para alguien que organiza a los soldados en orden bajo un comandante general. ¿Quién es el general? Es Dios. Pero Dios, ¿se acuerdan cuando Jesús vino a la tierra y el diablo lo tentó y dijo: si tú te
postras ante mí, yo te doy todos los reinos. Jesús no le dijo, no es cierto. Porque básicamente Satanás hizo fraude. Y no es del mundo, no es el mundo de Satanás. Pero el hombre lo dejó a manos de Satanás. Pero Dios es quien reina y da las órdenes de administraciones, dice en Romanos 13. Dios reparte los derechos y el gobierno a los administradores que Él elige. Entonces, si sabemos que los demonios gobiernan ahorita, es tremendo, pero Efesios 6 te dice que así es. Pero en el mundo venidero, los ángeles no son los que van a gobernar. Dios no los hizo para gobernar a ellos. Dios hizo al hombre para que gobernase. Entonces, lo glorioso es de que no nomás te va a restaurar, nos va a restaurar a Dios. No nomás nos va a restaurar de la corrupción que hay en este mundo. No vamos a sentir el dolor y todo lo que sufrimos. Pero nos va a dejar el lugar que nos había dado, predestinado, es para reinar. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? En el milenio con Jesús. Jesús va a estar gloriosamente gobernando Jerusalén y nosotros vamos a estar gobernando con Él. No sabemos ni entendemos todavía. Dios nos va a dar la sabiduría, la mente y todo eso. ¿Por qué? Porque vamos a vivir. Ahorita somos temporales, somos cuando dice somos menos que los ángeles, los rangos, es obvio, tú y yo somos temporales. Y es obvio que los ángeles tienen más poder que tú y yo, claro. Los ángeles tienen el poder de ir a la presencia de Dios cuando quieren. Tú y yo no podemos hacer eso todavía. Podemos hacerlo por fe todavía. Y la presencia del Espíritu Santo. Pero es por fe. Mediante su palabra y es por fe. Ellos tienen poder para... ¿Se acuerdan cómo cuando fueron por Lot y su familia? Tuvieron poder para hacer ciegos a los que estaban depravados, a querer tener relaciones con los ángeles. Tienen muchos poderes estos ángeles. Y ahorita les voy a mostrar algo también. ¿Iba a preguntar algo? Ok. Y pueden preguntar si tienen preguntas, no hay problema. Entonces, Dios nos va a restaurar para poder ser quienes reinamos con Él. Entonces, todo el reinado de este mundo ahorita, por ejemplo, para saber que en verdad la palabra nos dice que los ángeles reinan temporalmente. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 12, verso 1? Dice, y en este tiempo se levantará, one second. Okay. Dice, un momento. Okay. Y en este tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en defensa de los hijos del pueblo. Verá a Miguel, se define como un gobernante sobre la gente de la tierra, cuando dice en defensa de los hijos del pueblo. O sea que incluso Miguel, el trabajo de ellos es estar peleando y defendiéndonos a nosotros. Están peleando en contra de las potestades, los gobernantes de este siglo. Si Dios no estuviera intercediendo por nosotros, no estuviera usando ángeles que nos ayudaran, estaríamos en un gran lío. Y es cierto cuando dice Salmos 91:11 que Él dará órdenes a los ángeles que te guarden en todos sus caminos. Entonces, ahí nos muestra que de estos gobernantes, en Efesios 6, nos dice que este mundo también es gobernado, ¿por qué? Por el realmo de las tinieblas, por demonios. El otro día que fuimos con la hermanita Ana, fue cumpleaños de su niña,
Y fuimos ella hace un estudio bíblico. No, me encanta ver cómo el Señor obra en los hermanos. Estas hermanitas son bravas, son valientes, ¿no? La hermanita Ana estaba haciendo su estudio y estaba bien bendecido en ver cómo el Señor está usando a ella y a las demás hermanitas para venir al Señor más, y orando. Y se manifestó una persona endemoniada, ¿verdad, hermana? Y, oh my goodness, ¿se han sentido lo que siente la opresión, lo demoníaco? Muy feo, ¿verdad? Es horrible. Te hace que una opresión, como un peso. La cabeza me duele, como que alguien está poniendo presión así, me mareo un poquito. Como ansiedad, algo así feo, y empiezo a reprender, ¿no? Eso. No, hombre, esta persona, estaba hablando y estaba, era el enemigo, usándolo a lo que la hermanita estaba hablando. Y mi hijo me dijo, Miguelito, me dice, Miguelote está de mi camada ya. Y me dice, Dad, porque había orado, siempre hay que orar. Señor, muéstrame si quieres que yo, porque no quiero estar fuera de la voluntad de Dios, siempre en la voluntad de Dios. Muéstrame si quieres que vaya. Y mi hijo Miguelito me dice, Dad, ¿vas a ir a reprender esos demonios? Como si fuera así de fácil, ¿no? Y dije, my goodness, Señor, muéstrame, porque ahora tengo que mostrarle a mi hijo que, que somos tus hijos y somos tus ministros y podemos hacer todo lo que nos mandas hacer. En verdad, yo dije, yo no quiero ir para allá si Dios no me dijo, porque, ¿te imaginas? Ok, y sentí que Dios me dijo, y cuando fui para allá, cuando me acerqué al hombre, primero oré por ellos y los cubrí con la sangre de Cristo. Y oré por ellos, Señor, protégelos por tu Espíritu Santo y tus ángeles. Y también tienes que tener cuidado, porque si hay otras personas que hay ahí también, los demonios se van a las otras personas. Cuando me acerqué a esta persona, era como de aquí a la pared que está haciendo, empiezas a sentir esas cosas que están alrededor de él, no nomás en él, pero alrededor de él. Y entre más me acerqué, le iba a hablar tranquilamente, le iba a decir, hey, ¿quieres aceptar a Cristo? Y no, él te puede hacer. No tuve tiempo de eso. Tuve que empezar a reprender todo eso. Era fuerte. Y el amigo pobrecito, ni sabe hablar porque está bien desorientado. Fuerte que fue todo eso. Y te voy a decir que es una pelea, una batalla tremenda espiritual. La gente, le guste o no le guste o lo crean, si no creen, es en contra de la fe, de creer. Cristo expulsó demonios, Cristo sanó a las personas de enfermedades. Cristo le dijo a una persona cuando lo sanó, no peques para que otra cosa peor no te vaya a suceder. Estaba enferma la persona. Es algo tan real. Y otra vez en Daniel ves estas cosas, como hay satanistas que están todos los días maldiciendo y invitan a esos principados, ¿no? Pero ¿sabes qué dicen ellos cuando hay cristianos orando? Es obvio, hay más poder cuando el cristiano obedece en tener fe y poder ejercer su fe incluso en las cosas espirituales. Entonces, aquí está hablando de cosas espirituales, ¿cierto o no? Está hablando de ángeles, está comparando ángeles con hombres, pero tú y yo, o la iglesia hoy en día, no cree en eso. ¿Qué no es irónico? ¿Ya? Entonces, eso es lo que el Señor dice. Hey, no nomás habla de Jesús recibiendo el título de la tierra, sino que tú y yo a ser restaurados para Él. Otra vez,
La razón por qué fue que perdimos el título fue por nuestro pecado. Y por último vamos a ver la restauración y tomar el reinado, y somos nosotros los santos, santos quiere decir ser apartado por Dios y para Dios. Y para eso tienes que vivir para Dios, tienes que vivir mediante la fe, porque si no vives mediante la fe, de nada te sirve confesar que eres cristiano si no crees. Por último, hay otra escritura en Daniel 7, verso 27, donde dice: y el reino y el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. O sea que Dios nos va a dar para reinar con Él por la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por último, simplemente quiero recordarles que la restauración, Dios nunca diseñó para que los ángeles estuvieran o incluso que Satanás estuviera dominando aquí en la tierra. Dios nos los dio para tener el dominio sobre todo. Acuérdense que cuando pases por tribulación, cuando pases por cosas desagradables, por persecución, tienes que saber y comprender que no solo Dios te va a restaurar, nos va a restaurar a Él, y vamos a estar en su presencia para siempre. Va a ser glorioso. Estar en el cuerpo de gloria que nos va a dar, disfrutar del cuerpo, va a ser glorioso. Pero este mundo venidero va a ser glorioso también, porque todo lo que ves, enfermedades, ya no va a haber médicos, doctores, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber animales salvajes. Vamos a poder estar en comunión con todas esas cosas que Dios hizo. Vamos a poder comer de cosas y no te vas a enfermar o engordar ni nada de eso. Yo pienso que voy a comer, me encanta comer, ojalá que pueda ser, quién sabe qué vamos a comer allá en el cielo. Cosas lindas. Entonces, la restauración de la maldición, y todo es mediante la sangre de Cristo. Todo es que Cristo fue hecho el representante para nosotros, es el perfecto representante para Dios porque Él es Dios, pero también Él se hizo el Hijo del Hombre para poder ser el autor y finalizador de nuestra fe. Los exhorto que sigan leyendo, por favor, el siguiente capítulo, el capítulo 3, donde Jesús habla que Jesús es superior a Moisés, y después habla del reposo del pueblo de Dios. Así es que sigan leyendo este maravilloso libro de Hebreos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos has revelado mediante tu palabra que no solo, Señor, nos has redimido, Señor, de nuestros pecados, de la muerte, que es tremendo todo eso de Satanás. La muerte no tiene dominio ni el pecado sobre nosotros, ni Satanás ni sus demonios. Y que nos ayudes a vivir, Padre, en victoria, a ser controlados por tu Espíritu Santo. Cuando fallamos, Padre, gracias que nos perdona nuestros pecados. Gracias que nos lavas y limpias con tu sangre. Y pones nuestros pecados en lo más profundo del mar y lo más lejos del este y el oeste. Y Padre, que nos has dado el dominio, Señor, sobre todas las cosas, y que pronto vas a restaurarnos, Señor, a ti y también a lo que tú nos hiciste. Padre, que vamos a ser pronto, Señor. Vamos a reinar contigo, Padre. Pero por ahorita ayúdanos a ser sumisos, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a creer que la forma de ser exaltado es la forma de menguar. La forma de ser siervos, porque
nosotros no somos más que nuestro amo, que nuestro Señor, sino debemos de ser igual que nuestro Señor. Y si tú, Jesús, te hiciste el Hijo del Hombre, ¿cuánto más nosotros que somos hombres? Ayúdanos, Padre, a servirte a ti, a tener una mente pendiente en las cosas celestiales y no las cosas terrenales, Padre. Ayúdanos a ser buenos administradores en este tiempo de las cosas terrenales para tu reino. Ayúdanos a avanzar tu reino para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Savior, Savior.